Bienvenidos a Anacrolibrum, mi rincón para explorar historias, tecnología y mundos que parecen tan lejanos y sin embargo nos tocan de cerca. Soy José y hoy quiero comenzar de una forma un poco personal. Recuerdo aquellas tardes de mi pubertad en las que me perdía entre dados, miniaturas y el universo de Warhammer 40.000. Entre mis ejércitos había un robot especial, el Conqueror Class, una máquina de guerra que me acompañaba en batallas imaginarias, en mundos devastados por el fuego del futuro. Era mi pieza favorita, y en cada partida sentía que no solo movía un muñeco de plomo, sino que estaba frente a un aliado, un guerrero mecánico con su propia voluntad. Años más tarde, sentado frente a la pantalla viendo Andor, me encontré con alguien que me devolvió aquella sensación. K2SO, un robot diferente, carismático, con esa mezcla de frialdad programada y humanidad escondida que te hace sonreír y reflexionar al mismo tiempo. En un universo como Star Wars, donde el Imperio había desconfiado siempre de los droides de combate, K2SO brillaba como un símbolo de lo que esas máquinas podían llegar a ser. No solo herramientas, sino compañeros en la lucha. Y ahí, entre mis recuerdos de juventud, con mi Conqueror y las emociones que despierta K2SO en la serie, se dibuja un puente. Un puente entre dos mundos, dos loras y una misma pregunta. ¿Qué papel tienen las máquinas en nuestras guerras y en nuestras historias? Eso es lo que quiero compartir con vosotros en este canal. Un viaje entre la nostalgia, la ciencia ficción y la reflexión, porque al final, tanto en los dados que lanzaba de adolescente como en las series que veo hoy, siempre está la misma chispa, la de preguntarnos hasta dónde nos acompañarán los robots y hasta dónde los dejamos ser parte de nosotros. A ver, hoy vamos a usar dos de los universos de ciencia ficción más grandes que existen para entender un problema muy de ahora. Vamos a analizar cómo Star Wars y Warhammer 40.000 responden a una de las cuestiones tecnológicas y éticas más importantes de nuestro tiempo. Y es que al final todo se reduce a esta pregunta, ¿verdad? Una pregunta que es, el eje de todo lo que vamos a ver. ¿Qué pasa cuando le cedemos el control de la vida y la muerte a una inteligencia que no es humana? Así que vamos a ver dos respuestas que no podrían ser más distintas. Por un lado, una historia de evolución, de control, y por otro, una de prohibición total. A ver qué podemos sacar en claro de todo esto para nuestro propio futuro. Venga, pues vamos a meternos de lleno con el primer caso. Nos vamos a esa galaxia muy lejana que eligió un camino de evolución y, sobre todo, de control. A ver, la historia de Star Wars con los robots es básicamente una historia de fracasos. Las guerras clon que nos enseñaron, pues que tener un ejército de máquinas baratas era en realidad un desastre táctico. ¿Y qué hizo el Imperio? Pues desarrolló una desconfianza total, una doctrina antidroides, apostando casi todos los soldados de carne y hueso. Pero, la rebelión. Ellos aprendieron otra cosa. Vieron que la clave no era la cantidad, sino la calidad. Y sobre todo, el control. Y aquí es donde aparece nuestro protagonista, K2SO. Él es la prueba viviente, por así decirlo, de esa evolución. No es una chatarra más para usar y tirar, no. Es un activo súper sofisticado, con capacidad para improvisar, pero, y esto es lo importante, siempre integrado estratégicamente bajo un mando humano directo. Es como si dijeran, oye, la guerra con robots no hay que abandonarla, hay que perfeccionarla. Vaya, dejamos Star Wars y, nos vamos a un futuro muchísimo más sombrío. Un universo que hizo justo lo contrario. Prohibición total. Una prohibición que nace de un trauma colectivo y muy profundo. Es que en el milenio 41 hay un tabú sagrado, algo que lo domina todo. Crear una inteligencia artificial de verdad es la mayor herejía que te puedas imaginar. Y ojo, no es una recomendación militar, no, es un dogma, algo religioso y fundamental. Pero claro, este miedo no sale de la nada, ¿eh? Tiene su origen en la era de los conflictos, una época oscura en la que las IA, los llamados hombres de hierro, se rebelaron y estuvieron a punto, pero a puntito, de aniquilar a la humanidad. Esa catástrofe, se convirtió en el mito fundacional que lo define todo, absolutamente todo, en la relación del imperio con la tecnología. Y las consecuencias de este miedo son brutales.
En vez de ir a por drones más listos, el imperio se queda anclado en un camino, bueno, mucho más salvaje, casi ritual. La tecnología la supervisa una especie de culto religioso, ¿sabes? Y en lugar de crear mentes artificiales, ¿qué hacen? Pues prefieren coger los restos de un héroe moribundo y fusionarlos con un sarcófago andante de metal. El progreso, básicamente, está congelado por el pánico a que la historia se repita. Así que tenemos esto sobre la mesa. Dos caminos clarísimos. Evolución contra prohibición. Vamos a ponerlos uno al lado del otro que se vea bien el contraste. Lo que es fascinante aquí es cómo se ven las dos respuestas tan diferentes ante el mismo problema, ante el mismo riesgo. Star Wars, ¿qué dice? Vale, la hemos pifiado, pero vamos a aprender y a mejorar el control. Y Warhammer 40.000 dice, no, el error fue tan catastrófico que ni se nos ocurra volver a intentarlo. Uno busca la eficacia, pero controlada, el otro, la pureza ideológica, cueste lo que cueste. Y aquí es donde todo esto deja de ser solo ciencia ficción y nos toca de cerca. ¿Qué nos dicen estas historias sobre el debate que tenemos hoy mismo sobre la guerra autónoma? Es que esto lo resume a la perfección. Una historia va sobre gestionar el riesgo para ser más eficaz. La otra va sobre eliminar el riesgo por completo, aunque eso te condene a un estancamiento tecnológico y a una brutalidad, bueno, que ni te imaginas. Al final del día, las preguntas que se hacen en estas ficciones son exactamente las nuestras. Por un lado está esa carrera, ¿no?, por conseguir la ventaja estratégica con la automatización, y por el otro, ese miedo, ese pavor a crear algo que se nos vaya de las manos, nuestra propia herejía de la máquina pensante. Y con esto nos quedamos. Si miramos cómo se está desarrollando la inteligencia artificial militar ahora mismo, hoy, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a un futuro lleno de K2EOs perfectamente integrados y bajo control? ¿O estamos, sin darnos cuenta, creando las condiciones para que aparezcan nuestros propios hombres de hierro? La respuesta, nos guste o no, se está escribiendo ahora mismo.